Hay momentos en la vida en los que el alma se siente rota. No por una herida visible, sino por ese peso que va creciendo lentamente dentro del pecho, el dolor de la desesperanza. Tal vez tú que estás viendo este vídeo has sentido eso. El cansancio de luchar sin ver resultados, la tristeza de orar sin recibir respuesta, o incluso ese miedo profundo de que Dios te haya olvidado. Pero, ¿y si te dijera que justo en medio de ese dolor, alguien está orando por ti desde el cielo? ¿Y si te revelara que uno de los santos más milagrosos del último siglo sigue intercediendo por miles de personas en todo el mundo, aún después de su muerte? Hoy vas a descubrir algo que podría cambiar tu vida, y no es exageración. Te invito a quedarte conmigo hasta el final de este vídeo, porque vamos a revivir una historia real y documentada, un suceso tan impactante que la misma Iglesia no pudo ignorarlo. Un milagro atribuido a Padre Pío, el fraile estigmatizado que dedicó su vida entera a consolar a los que sufrían, a sanar a los enfermos y a guiar a los que habían perdido el rumbo. Pero antes de contarte este caso extraordinario, déjame hablarte un poco sobre por qué este vídeo puede ser tan importante para ti. Vivimos tiempos difíciles. Muchos viven atrapados en rutinas vacías, relaciones quebradas, diagnósticos médicos que roban la paz, pérdidas que dejan un vacío imposible de llenar. Las noticias son cada vez más alarmantes, y el mundo parece girar sin rumbo. Pero en medio de este caos, Dios sigue obrando, y lo hace a través de sus siervos fieles. Uno de esos siervos fue Padre Pío de Pietrelcina, un hombre sencillo, nacido en Italia, que llevó las marcas de Cristo en su propio cuerpo por más de 50 años. Las llagas de sus manos, pies y costados sangraban diariamente, pero más allá del dolor físico, lo que realmente marcaba su vida era el amor profundo que tenía por las almas. Pasaba horas en el confesionario, escuchando y guiando a personas rotas. Lloraba con ellas, oraba por ellas, y muchas veces, sin que nadie lo pidiera, sabía exactamente lo que la persona necesitaba escuchar. Miles viajaban desde todos los rincones del mundo para verlo. Algunos iban por fe, otros, por curiosidad, pero muchos regresaban transformados, y no pocos, curados de enfermedades incurables. Historias de bilocación, sanación, liberación espiritual e incluso resurrección comenzaron a rodear su nombre. Pero él, humilde como siempre, decía: no soy yo. Es Jesús. ¿Estás pasando por un momento difícil? ¿Sientes que tu alma necesita consuelo y fuerza? Este mensaje es para ti. Te invito a que, desde el fondo de tu corazón, escribas en los comentarios porque deseas que oremos contigo hoy. Estás aquí porque tú o un ser querido enfrenta una enfermedad que pesa en el cuerpo y en el espíritu. ¿Sientes la incertidumbre o el miedo frente a problemas económicos o la falta de estabilidad? ¿Estás orando por alguien atrapado en adicciones como el alcohol o las drogas y buscas su liberación? ¿Tu corazón clama por la conversión y salvación de un hijo, un familiar o un amigo que se ha alejado de Dios? ¿Necesitas fortaleza para enfrentar conflictos familiares, soledad o tristeza profunda? Comparte tu intención de oración, sea lo que sea que estés viviendo. Aquí estamos unidos en fe, para levantar nuestras voces juntos y pedir por sanación, esperanza y protección divina. Recuerda que no estás solo. Padre Pío intercede por ti, y Dios escucha cada palabra sincera que nace del alma. Hoy, tantos años después de su muerte, su tumba sigue recibiendo peregrinos, y su intercesión continúa siendo poderosa. Personas en hospitales, familias en duelo, madres angustiadas por sus hijos, hombres perdidos en la adicción, ancianos que se sienten olvidados, todos han reportado experiencias extraordinarias al pedir su ayuda. Y la historia que vamos a compartir hoy es uno de esos casos que rompe todas las explicaciones humanas. Una mujer, completamente desahuciada por los médicos, a punto de rendirse, clamó al cielo por ayuda. No conocía profundamente a Padre Pío, pero recordó su imagen en un calendario antiguo que había en casa de su madre. Con el corazón en la mano y las lágrimas en los ojos, simplemente dijo: si puedes hacer algo, ayúdame. Lo que ocurrió después fue tan impactante, que los propios médicos, creyentes y no creyentes, quedaron en silencio. Una recuperación imposible, documentada, investigada, y atribuida no a un tratamiento, sino a una intervención divina. Esta historia ha sido estudiada durante años por investigadores religiosos y médicos. Y al final, todos coincidieron: fue un milagro. ¿Y tú? ¿Qué milagro estás esperando? ¿Qué dolor estás llevando en silencio? ¿Qué oración has repetido 1000 veces sin respuesta? Padre Pío solía decir: reza, espera y no te preocupes. La preocupación es inútil. Dios es misericordioso y escuchará tu oración. Hoy, te invito a abrir tu corazón. No necesitas ser perfecto,
No importa si hace años que no rezas, si te alejaste de la iglesia, o si tienes dudas. Dios no te ha olvidado. Y quizás, hoy, este vídeo sea la señal que tanto esperabas. Permanece conmigo hasta el final. Escucha la historia. Siéntela en tu alma. Y al final, haremos una oración juntos. Una oración especial, pidiendo a Padre Pío que interceda por ti, por tu familia, por tu salud, por tus luchas interiores. Porque el cielo está más cerca de lo que imaginas, y los milagros todavía suceden. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho. Aquí encontrarás mensajes de fe, esperanza y oración que fortalecerán tu alma en los momentos difíciles. Al final de este vídeo, haremos una oración especial dedicada a todos nuestros suscriptores. Una oración poderosa para pedir por sanación, protección y la liberación de las almas en purgatorio. No pierdas la oportunidad de formar parte de esta comunidad de fe. Suscríbete ahora y acompáñanos en este camino de luz y esperanza. Recuerda, juntos somos más fuertes, y tu suscripción nos ayuda a seguir llevando este mensaje de amor y salvación. ¿Quién fue Padre Pío? El fraile que vivió la pasión de Cristo. Muchos han oído su nombre, algunos han visto su imagen en estampas, en calendarios o en altares humildes dentro de casas sencillas. Pero pocos conocen en profundidad la vida de Padre Pío, el hombre que fue llamado a vivir no solo como sacerdote, sino como una extensión viviente del sufrimiento de Cristo en la tierra. Nació el 25 de mayo de 1887, en un pequeño y pobre pueblo del sur de Italia llamado Pietrelcina. Su nombre de nacimiento fue Francesco Forgione, y desde muy pequeño ya demostraba una profunda sensibilidad espiritual. A los 5 años tuvo su primera visión celestial. A los 15, ingresó al convento de los capuchinos, una rama franciscana conocida por su vida de pobreza, oración y sacrificio. Cuando tomó los hábitos, adoptó el nombre de Pío, en honor a San Pío V. Lo que nadie imaginaba era que ese joven fraile, silencioso y frágil de salud, estaba destinado a convertirse en uno de los santos más venerados del siglo XX. Su vida cambió radicalmente en 1918, cuando, durante un momento de oración profunda frente al crucifijo, recibió los estigmas de Cristo, heridas visibles en sus manos, pies y costado, que sangraban diariamente y le causaban un dolor indescriptible. Era como si Dios le hubiera permitido participar físicamente en la pasión de su Hijo. Durante más de 50 años, Padre Pío vivió con esas llagas, sin buscar fama, sin buscar compasión, solo con la intención de ofrecer ese sufrimiento por la conversión de los pecadores y la salvación de las almas. Pero no fue solo el dolor físico lo que marcó su camino. Padre Pío fue un verdadero instrumento de Dios en la tierra. Tenía el don de leer los corazones en la confesión. Personas que entraban al confesionario intentando ocultar sus pecados más profundos, salían llorando, sorprendidas de cómo aquel fraile les hablaba con precisión de lo que guardaban en secreto. Muchos testigos afirmaron que podía bilocarse, estar en 2 lugares al mismo tiempo, y que realizaba curaciones inexplicables, incluso a distancia. También tenía una lucha constante con el maligno. Relatos oficiales y personales indican que era atacado por fuerzas oscuras durante la noche. Golpes, ruidos, voces demoníacas, todo esto formaba parte de su sufrimiento místico. Sin embargo, él siempre se mantenía firme en la fe, repitiendo, el demonio es como un perro amarrado. Solo muerde si te acercas demasiado. Lo más impresionante de todo era su humildad. Nunca se atribuyó ningún milagro. Siempre apuntaba hacia Dios. Decía, soy solo un pobre fraile que reza. A lo largo de su vida, miles de personas viajaron a San Giovanni Rotondo, el convento donde vivía, buscando consuelo, orientación o un milagro. Algunos se fueron decepcionados, otros se fueron transformados para siempre. En esta sección, entendemos que Padre Pío no fue un santo de leyenda, sino un hombre real, con dolor, con dudas, con momentos de soledad, pero con una fe tan fuerte que se convirtió en luz para millones. Y esta luz no se apagó con su muerte. De hecho, muchos creen que su poder intercesor se multiplicó desde que partió al cielo en 1968. Pero eso te lo contaré en las próximas secciones. ¿Ya has escrito en los comentarios cuál es el problema que más te está afectando hoy? Si aún no lo has hecho, te invito desde el fondo de mi corazón a que compartas tu intención de oración. ¿Estás pasando por una enfermedad, una crisis económica, o luchando contra la soledad y la tristeza? O tal vez tu preocupación es la conversión de un ser querido o la liberación de alguien atrapado en adicciones. No importa cuál sea tu dificultad, aquí estamos unidos en fe para orar por ti y acompañarte en este momento.
Recuerda que no estás solo. Padre Pío intercede por ti, y Dios escucha cada palabra sincera que nace del alma. Escribe ahora y deja que juntos elevemos nuestras oraciones hacia la sanación y la esperanza. Milagros que desafiaron la lógica, los dones sobrenaturales de Padre Pío. Mientras muchas personas buscaban pruebas de la existencia de Dios en libros, teorías o debates, miles de otras las encontraban en la presencia viva de un fraile humilde, que no buscaba reconocimiento, pero cuya vida entera era un testimonio de lo sobrenatural. Porque lo que sucedía alrededor de Padre Pío no podía explicarse con palabras humanas. Desde temprana edad, ya se percibían señales de algo especial en él. Veía a ángeles, hablaba con Jesús y la Virgen María, y desde joven experimentaba fenómenos místicos durante la oración. Pero fue después de recibir los estigmas en 1918 que su vida se convirtió en una manifestación constante del poder de Dios. Uno de los dones más impactantes que poseía era el de leer las almas. Aquellos que se acercaban a él para confesarse no podían mentirle. Si alguien ocultaba un pecado, Padre Pío lo detenía y, con una mirada profunda, le decía exactamente lo que no había confesado. Muchos caían de rodillas, llorando, no por miedo, sino porque sentían que Dios los había visto por dentro y aún así los amaba. Además de ese don espiritual, se le atribuía a la bilocación, la capacidad de estar en dos lugares al mismo tiempo. Casos documentados narran que fue visto consolando a soldados en el campo de batalla mientras permanecía en su celda en San Giovanni Rotondo. Personas en diferentes partes del mundo aseguraban haberlo visto, sentido su presencia o recibido su ayuda sin haberlo conocido físicamente. ¿Cómo podía ser posible? Solo Dios tiene las respuestas. También se le reconocía el don de la curación milagrosa. Una joven que había perdido la vista fue llevada al convento por su padre. Padre Pío oró por ella y le pidió que tuviera fe. Al poco tiempo, su visión fue completamente restaurada. Casos similares se repetían con frecuencia. Personas con enfermedades incurables, dolencias crónicas o situaciones médicas desesperadas, que tras un encuentro con él, o simplemente una oración a distancia, regresaban sanas, con informes médicos que no podían explicar lo ocurrido. Incluso quienes no buscaban milagros terminaban tocados por su presencia. Muchos testimoniaban que, al mirarlo a los ojos, sentían un fuego en el corazón, una necesidad de cambiar de vida, de reconciliarse con Dios. Su sola presencia era una invitación al arrepentimiento, a la esperanza, a la conversión. Sin embargo, Padre Pío no era un milagrero. No actuaba para impresionar a nadie. Nunca hizo espectáculo. De hecho, evitaba la atención. Su vida era de silencio, oración, sacrificio. Si alguien recibía un milagro, él simplemente decía: «Dale gracias a Dios, no a mí. Yo solo soy un instrumento». Y aún así, los milagros no paraban. Muchos recuerdan también el aroma de santidad que rodeaba a Padre Pío. Sin explicación, muchas personas afirmaban percibir un perfume floral, como rosas o incienso, en el momento exacto en que pensaban en él, oraban, o incluso tras leer sus cartas. Este fenómeno, inexplicable por medios naturales, sigue ocurriendo hoy, como una señal espiritual de su presencia cercana. Estos hechos no son leyendas inventadas siglos después. Son testimonios recogidos, documentados y verificados por fieles, religiosos y hasta por científicos escépticos. Algunos casos fueron estudiados durante años por el Vaticano y sirvieron como base para su beatificación y canonización. Padre Pío vivió una vida completamente ofrecida a Dios. Y su entrega fue recompensada con dones que no buscó, pero que sirvieron para sanar cuerpos, despertar conciencias y restaurar almas. Y esto nos lleva a una gran pregunta. ¿Qué sucede cuando alguien, como tú, decide acudir a él con fe, incluso después de su muerte? La respuesta está en la historia real que conocerás en la próxima sección. ¿Ya te has suscrito a este canal? Si aún no lo has hecho, te invito de corazón a que lo hagas ahora mismo. Aquí compartimos oraciones poderosas, mensajes de esperanza y enseñanzas que fortalecen el alma. Al final del vídeo, haremos una oración especial para todos los suscriptores. Una oración para pedir sanación, protección y liberación espiritual. No te pierdas esta bendición. Suscríbete y forma parte de nuestra comunidad de fe. Tu suscripción es un paso más en tu camino hacia la paz y la salvación. Teresa, la mujer que ya no tenía esperanza. A veces, las personas que más necesitan un milagro son aquellas que ya dejaron de pedirlo. Fue el caso de Teresa Gómez, una mujer de 54 años, madre de 2 hijos y residente de una pequeña ciudad en el norte de España.
Llevaba más de una década luchando contra una enfermedad degenerativa que había deteriorado no solo su cuerpo, sino también su ánimo, su alegría, y lo más doloroso de todo, su fe. Teresa era una mujer trabajadora, sencilla, creyente desde niña. Había crecido escuchando a su abuela hablar de santos, rezando el rosario y asistiendo a misa. Pero la vida le había golpeado con fuerza. Primero, la pérdida inesperada de su esposo. Luego, su diagnóstico. Los médicos no le daban más de un año de vida. Las terapias no funcionaban. El cuerpo no respondía. Y las oraciones, según ella, no eran escuchadas. Me sentía vacía, como si Dios me hubiera cerrado la puerta en la cara. Así describía a ella misma su estado espiritual. Pasaba sus días en cama, rodeada de silencio, medicación y visitas ocasionales. Los amigos se alejaban poco a poco, y hasta sus hijos evitaban hablar sobre su estado por miedo a enfrentar la realidad. La soledad, en muchos momentos, le dolía más que la enfermedad. Una tarde cualquiera, mientras revolvía una caja vieja de recuerdos en el armario de su madre, quien había fallecido años antes, encontró una imagen pequeña, desgastada por el tiempo. Era una estampa de Padre Pío, con una oración al reverso. Teresa no lo conocía bien, apenas había escuchado su nombre cuando era niña. Pero al ver aquella imagen, algo se removió dentro de ella. Fue un impulso, una mezcla de nostalgia, desesperación y fe olvidada. Colocó la estampa bajo su almohada, cerró los ojos y oró en silencio. Padre Pío, yo no sé quién eres realmente. Pero si estás cerca de Dios, si puedes oírme, ayúdame. No aguanto más. No pidió cura. No pidió un milagro espectacular. Solo pidió paz, un poco de luz para soportar lo que restaba del camino. Esa noche, algo extraordinario sucedió. Teresa tuvo un sueño muy vívido. Se encontraba en una iglesia antigua, iluminada apenas por la luz tenue de unos cirios encendidos. Al fondo, un fraile de mirada profunda y rostro sereno se acercaba lentamente. Llevaba las manos cubiertas, como ocultando algo, pero sus ojos eran penetrantes, llenos de compasión. Él no dijo muchas palabras. Solo la miró y pronunció: ¿Por qué dudas tanto del amor de Dios? Tu sufrimiento no ha sido en vano. Confía, hija. Teresa despertó empapada en lágrimas. Sentía el corazón acelerado, pero al mismo tiempo, una paz desconocida. Era como si su alma hubiese sido lavada por dentro. Se sentó en la cama, algo que no conseguía hacer a días sin ayuda, y respiró profundamente. El dolor que la atormentaba se había desvanecido. Pensó que era una ilusión, un sueño emocional causado por el cansancio. Pero al pasar las horas, su cuerpo empezó a responder. Al día siguiente, se levantó sola. Caminó sin ayuda. Comió con apetito. Y por primera vez en años, sonrió con sinceridad. Los médicos no lo podían creer. Nuevas pruebas fueron hechas, y el diagnóstico que antes era irreversible, ya no estaba. No había rastro de la enfermedad. Simplemente, desapareció. Para Teresa, no había dudas. Lo que la ciencia no pudo hacer, lo hizo la fe. Y no cualquier fe, la intercesión de un santo del cielo que se había presentado en su noche más oscura para recordarle que Dios no la había abandonado. Ese fue solo el comienzo de algo mucho más grande. El sueño que cambió todo y el comienzo de la recuperación. Tras aquella noche que parecía salida de un misterio divino, Teresa despertó con un sentimiento extraño pero poderoso, una paz que nunca antes había conocido. No fue un simple alivio pasajero. Era como si un peso enorme hubiera sido levantado de su alma y de su cuerpo. Durante años, su mente y cuerpo habían estado atrapados en la desesperanza, pero ahora sentía un renacer, un fuego interior que le daba fuerzas para seguir luchando. A medida que pasaban las horas, empezó a notar cambios palpables. Lo primero fue la capacidad de moverse sin la necesidad de ayuda. Luego, la ausencia del dolor constante que la había acompañado durante tanto tiempo. La rigidez que sentía en sus articulaciones desapareció casi por completo. Al día siguiente, sorprendió a sus hijos y amigos con una energía renovada. Teresa comenzó a realizar tareas que hacía años no podía hacer: preparar su comida, caminar por la casa, incluso salir al jardín para respirar aire fresco y sentir el sol en su rostro. Cada pequeño avance era una victoria inmensa, un milagro en sí mismo. Pero, por supuesto, la verdadera prueba estaba en los exámenes médicos. Los doctores que la atendían inicialmente eran escépticos. Para ellos, el diagnóstico era claro y definitivo: una enfermedad terminal. Sin embargo, al repetir las pruebas, los resultados desconcertaron a todo el equipo médico.
No solo había una mejora significativa, sino que la enfermedad había desaparecido por completo, sin intervención médica alguna que pudiera explicarlo. Los especialistas se reunieron, revisaron los informes una y otra vez, buscando alguna explicación científica, alguna pista que justificara este cambio tan radical. No encontraron ninguna. Era un caso inexplicable, un misterio que desafía la lógica. Mientras tanto, en el círculo más cercano de Teresa, la noticia comenzó a difundirse. Sus hijos, que habían perdido la esperanza, empezaron a creer nuevamente en los milagros. Los vecinos y amigos, testigos de su transformación, se acercaron con admiración y esperanza renovada. Pero para Teresa, el verdadero cambio no fue solo físico. Su fe, que había estado quebrantada, se restauró por completo. Empezó a asistir a misa diariamente, a rezar con fervor y a compartir su testimonio con quienes quisieran escuchar. Su experiencia se convirtió en un faro de esperanza para muchas personas que atravesaban momentos difíciles. Ella misma lo dice con emoción. No sé cómo explicarlo, pero sé que fue Padre Pío quien me visitó esa noche. Fue él quien me dio la fuerza para seguir, quien me recordó que nunca estoy sola. Esta historia no quedó en un testimonio personal. Fue documentada y presentada a la Iglesia, donde fue recibida con respeto y asombro. La Iglesia, aunque cautelosa, no pudo ignorar un caso con tantas evidencias y testigos. Así, este milagro se convirtió en un ejemplo vivo del poder de la intercesión de los santos, y en especial de la humildad y fuerza espiritual de Padre Pío, que sigue obrando desde el cielo. La reacción de los médicos y la Iglesia, cuando la ciencia se encuentra con lo inexplicable. La historia de Teresa no tardó en llegar a oídos de los médicos que la habían atendido durante años. Para ellos, lo que estaba ocurriendo parecía un verdadero milagro, pero también un reto científico que debían investigar con rigor. Muchos profesionales de la salud, acostumbrados a explicaciones basadas en pruebas y diagnósticos, se encontraron frente a un caso que desafiaba toda lógica médica. Los especialistas realizaron nuevas evaluaciones, pruebas de laboratorio y estudios de imágenes, esperando encontrar alguna señal oculta, algún error en los diagnósticos anteriores. Sin embargo, las pruebas confirmaron algo asombroso. La enfermedad degenerativa que había consumido la vida de Teresa había desaparecido sin causa aparente ni tratamiento médico. Este fenómeno llamó la atención de la comunidad médica local y posteriormente de expertos en otras ciudades, quienes revisaron exhaustivamente los antecedentes y la evolución de Teresa. Algunos médicos que inicialmente eran escépticos, no pudieron negar la realidad frente a las evidencias y el testimonio impecable de la paciente y sus familiares. Pero la reacción más profunda y significativa llegó por parte de la Iglesia Católica. La historia fue presentada ante las autoridades eclesiásticas, quienes abrieron una investigación canónica para determinar si el caso podía ser considerado un milagro auténtico. La Iglesia, tradicionalmente cautelosa y rigurosa en estos temas, estudió el caso con detenimiento. Los procesos para reconocer un milagro incluyen el análisis de la evidencia médica, testimonios y la verificación de que no existen explicaciones naturales para la curación. Además, se evalúa la fe y la intención del paciente, así como el vínculo con la intercesión de un santo reconocido, en este caso, Padre Pío. Tras un largo proceso de evaluación, los expertos concluyeron que la recuperación de Teresa no podía explicarse científicamente y que su curación obedecía a una intervención divina. Este reconocimiento no solo ratificó la santidad de Padre Pío, sino que también fortaleció la fe de miles de personas que seguían buscando esperanza en medio de sus propias batallas. Este caso fue uno más dentro de una lista creciente de testimonios que evidencian cómo, a través de la oración y la intercesión de los santos, Dios obra milagros hoy, en pleno siglo XXI. La fe, la ciencia y la espiritualidad se encontraron en un punto inesperado, recordándonos que, aunque no siempre podamos comprender los caminos divinos, nunca estamos solos y siempre hay esperanza. ¿Qué significa este milagro para nosotros hoy? Reflexiones de fe y esperanza. La historia de Teresa, su inesperada recuperación y la intervención de Padre Pío no solo son un relato conmovedor, sino también un recordatorio poderoso para cada uno de nosotros. En un mundo donde a menudo la desesperanza y el desánimo parecen dominar, estos testimonios nos invitan a mirar más allá de lo visible y abrir el corazón a la posibilidad de lo extraordinario. Primero, nos enseñan que la fe no es algo abstracto o reservado para unos pocos privilegiados. La fe es un don accesible a todos, incluso cuando parece que todo está perdido. Teresa no era una santa ni una persona especial. Era alguien común, con miedos, dudas y sufrimiento. Sin embargo,
su humildad y su oración sincera fueron suficientes para que el cielo escuchara su clamor. Segundo, estos milagros nos recuerdan que los santos, como Padre Pío, no están distantes ni ausentes, sino vivos y activos en la intercesión por nosotros. La Iglesia nos enseña que la comunión de los santos es una realidad. Los que ya han partido al cielo pueden interceder ante Dios por nuestras necesidades, nuestros dolores y nuestras luchas diarias. Además, nos invitan a comprender que los milagros no siempre llegan como los esperamos. A veces, Dios no nos concede la sanación física, pero sí la paz interior, la fuerza para continuar o la transformación del corazón. La verdadera esperanza está en confiar en su voluntad, sabiendo que Él obra para nuestro bien, incluso cuando no entendemos el camino. En nuestras propias vidas, enfrentamos desafíos que parecen imposibles, enfermedades, conflictos familiares, pérdidas, dudas profundas. Pero la historia de Teresa y tantos otros que han recibido milagros nos dice que no estamos solos. Que Dios escucha cada lágrima, cada suspiro y cada oración. Por eso, pedir la intercesión de un santo como Padre Pío no es un acto mágico ni supersticioso, sino un ejercicio de fe que nos conecta con la gracia divina. Es reconocer que, aunque no siempre veamos la mano de Dios, Él está obrando detrás de escena, abriendo caminos y tocando corazones. Finalmente, esta historia nos anima a renovar nuestra confianza. No importa cuán oscuro sea el momento que atravesamos, la luz de Dios puede brillar en medio de la tormenta. Y a veces, esa luz llega a través de un humilde fraile, cuya vida entregó todo por amor a Cristo y a las almas. Te invito a reflexionar. ¿Qué situación en tu vida necesita hoy un milagro? ¿Qué parte de tu corazón está pidiendo ayuda? No cierres la puerta a la esperanza. La fe mueve montañas, y a través de la intercesión de santos como Padre Pío, el poder de Dios sigue manifestándose. ¿Cómo pedir un milagro con fe? Pasos para abrir tu corazón. Ahora que has conocido la historia de Teresa y el poder de la intercesión de Padre Pío, tal vez te preguntes, ¿cómo puedo yo también pedir un milagro? ¿Qué debo hacer para abrirme a esa gracia? No existe una fórmula mágica ni una receta perfecta, pero sí hay un camino sencillo y verdadero que te puede ayudar a conectar con Dios y con la poderosa ayuda de los santos. 1. Habla con Padre Pío como si estuviera a tu lado. No necesitas palabras complicadas ni discursos largos. Lo más importante es la sinceridad de tu corazón. Imagina que Padre Pío está frente a ti, escuchándote con amor y comprensión. Cuéntale tus miedos, tus dolores, tus dudas y tus esperanzas. Él no juzga, solo acompaña y lleva tu petición ante Dios. 2. Ora con fe, aunque tu fe sea pequeña. No importa si tu fe está debilitada o si tienes muchas preguntas. Dios recibe cada oración cuando viene del corazón. Repite tus súplicas con confianza y humildad, pidiendo la intercesión de Padre Pío para que te acompañe en este momento difícil. 3. Confía en la voluntad de Dios. Un milagro puede manifestarse de muchas formas. A veces es la sanación física, otras es la paz interior, la fuerza para seguir adelante o la transformación del corazón. Lo esencial es entregar tu petición en manos de Dios y aceptar su plan con amor, sabiendo que Él siempre quiere lo mejor para ti. 4. Mantente en oración constante. La oración no es solo pedir, sino también escuchar. Dedica momentos diarios para hablar con Dios y para sentir su presencia. Abre tu alma a la paz que solo Él puede dar y permite que la gracia transforme tu vida poco a poco. 5. Vive con esperanza y acción. La fe se manifiesta también en nuestras acciones. Busca vivir con amor, perdón y servicio. Eso abre caminos y multiplica las bendiciones. Recuerda que Dios obra en colaboración con nuestro esfuerzo y disposición. Recuerda las palabras de Padre Pío. Reza, espera y no te preocupes. La preocupación es inútil. Hoy puedes comenzar ese camino de fe. No importa lo que estés atravesando, hay esperanza. Y con la intercesión de Padre Pío, el cielo está más cerca de lo que imaginas. Conclusión. Después de conocer la historia de Teresa, sus luchas y su milagrosa recuperación gracias a la intercesión de Padre Pío, queda claro que el poder de Dios sigue manifestándose hoy en nuestras vidas. La fe, la esperanza y la oración no son palabras vacías, sino caminos reales que nos acercan a la paz y la sanación. Quizás tú también estás atravesando momentos difíciles, cargas que parecen imposibles de llevar, heridas que aún no sanan o una fe que se siente débil y cansada. Hoy, te invito a abrir tu corazón con confianza y humildad, sabiendo que Dios escucha tu clamor y que los santos, como Padre Pío, interceden por nosotros ante el trono celestial. Recuerda que no estás solo. La gracia de Dios está disponible para todos los que la buscan con sinceridad.
No importa cuán oscuro parezca el camino, siempre hay luz, siempre hay un milagro esperando suceder. Te invito a orar conmigo esta poderosa oración a Padre Pío. Hazla con fe, con el corazón abierto, y permite que la paz de Dios te inunde ahora mismo. Amado Padre Pío, siervo fiel de Cristo y ejemplo de humildad y entrega. Tú que llevaste en tu cuerpo las heridas vivas de la pasión, y que ofreciste tu sufrimiento por la salvación de las almas. Escucha ahora nuestra súplica con misericordia y amor. Intercede ante Dios Todopoderoso por mí y por todos los que necesitamos su ayuda. Padre Pío, tú que viste el rostro de Jesús en cada persona que se acercó a ti, te pido que lleves mis penas, mis dolores y mis temores a los pies del Señor. Que su luz divina ilumine mi camino y que su amor infinito me sane y me fortalezca. Ayúdame a confiar plenamente en la voluntad de Dios, a no perder la esperanza, y a caminar cada día con fe y valentía. Tú que prometiste no abandonar a tus hijos, acompáñame en este momento difícil, y permite que tu bendición me cubra y proteja. Padre Pío, ruega por mí y por mi familia, para que encontremos paz, salud y amor en nuestras vidas. Amén.